buenas noches y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una semana más a nuestra celebración virtual de Alianza Cristiana y Misionera de Vista Alegre. Hermanos, que el día de hoy Dios pueda disponer nuestro corazón, abrir nuestras mentes a lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué les parece si empezamos este hermoso tiempo con el Señor, orando y pidiéndole a Dios que tome el control de las cosas? Señor Padre Celestial, en esta oportunidad, Padre, nos ponemos ante tu hermosa presencia para agradecerte, Señor, por esta semana, Padre, que hemos podido concluir de tu mano, Padre. Te agradecemos porque aún nos tienes en pie, Señor. Aún nos permites poder ponernos a cuenta, Señor, ponernos en comunión contigo, Padre. Te queremos pedir, Señor, que tomes el control de este hermoso tiempo que estamos a punto de tener, Señor. Que todo lo que se ha preparado, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, y ahora nos ponemos de pie y empezamos juntos alabando a nuestro Dios. Fuerza, para que me diste voz, para que me diste tiempo, para que un corazón, para que creaste vida y me diste una canción, para que me diste luna, para que me diste sol. Para que vivir más años, para que sentir pasión, para que me Mediterráneo, para que mi habitación, para que me rescataste y me diste tu perdón, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol, para adorar, para adorar. Para mirar tus manos separando el mar, para adorar, para adorar, para subir al monte y ver tu majestad. Para que me diste fuerza, para que me diste voz, para que me diste tiempo, para que un corazón, para que me diste vida y me diste una canción, para que me diste luna, para que me diste sol. Para que vivir más años, para que sentir pasión, para que el Mediterráneo, para que mi habitación, para que me rescataste y me diste tu perdón, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol, para adorar, para adorar, para mirar tus manos separando el mar,
quiero conocer. Hermanos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy día vamos a compartir la palabra. Me gustaría que todos ustedes estén bien de salud, que estén reconfortados, que tengan trabajo, ¿verdad? Y si no hay un bienestar, que estemos clamando a Dios para que Él pueda proveer todas nuestras necesidades. Bueno, nosotros hemos empezado ya hace varios meses, ¿sí? ¿Verdad? Porque la pandemia tiene varios meses ya. Y la cuarentena también, y parece que se alarga la cuarentena hasta septiembre. Ha salido una nueva norma, me parece, en el peruano. Ya la están publicando por ahí, ¿no? De que hay cuarentena hasta todo septiembre. Bueno, empezamos toda una serie sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué hicimos esta serie? Bueno, porque dijimos que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él en Mateo 4:17 va a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como Cristo vino anunciando el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de los cielos aquí en la tierra, empezamos toda una serie explicando las características que tiene este reino. Lo primero que hicimos fue explicar que el reino de los cielos tiene sus propias normas, como cualquier reino, como cualquier gobierno que tiene su constitución, sus leyes, su código penal, su código civil, su código laboral, etcétera, etcétera. Así, el reino de los cielos tiene sus propias normas. Esas normas estaban contenidas, según enseñamos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, perdón. También dijimos que el reino de los cielos tiene sus evidencias. ¿Cuáles eran las evidencias del reino de los cielos aquí en la tierra? Bueno, el poder, que todo gobierno tiene su poder, su poderío, ¿verdad? Tiene una forma de manifestar su fuerza. El reino de los cielos aquí en la tierra no era ajeno a ese poder. Vimos y lo estudiamos como las evidencias del reino, y nos referimos estrictamente a los milagros que el Señor Jesús hizo en la tierra. Y dentro de esos milagros, dentro de esos poderes, dentro de esas evidencias, vimos que el Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza cuando le dijo al viento: cállate, y al mar enmudece, ¿verdad? Entonces, vimos también que el Señor Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual cuando expulsaba a los demonios gadarenos. ¿Recuerdas? Vimos también que tiene poder sobre la muerte, porque el Señor Jesús resucitaba a personas. Y también vimos que tiene poder sobre el cuerpo físico, porque Él sanaba a las personas. Eso lo hicimos como evidencias del reino. Luego, hace 2 semanas empezamos a hablar sobre los embajadores del reino. ¿Recuerdas? O sea, los representantes del cielo aquí en la tierra. Embajadores del reino, diplomáticos de alto nivel que representan al Señor Jesús, que está en los cielos. Los embajadores, los diplomáticos, los discípulos, en otras palabras, los representan al Señor Jesús aquí en la tierra. Y lo que se refiere a discípulos, vimos también que para ser discípulo hay ciertos requisitos. Eso lo estudiamos hace 2 semanas. Luego hablamos sobre la necesidad de ser y hacer discípulos la semana antepasada. Y la última semana hablamos sobre la misión de los discípulos. Siguiendo ese orden y de acuerdo a lo que nos habla Mateo, vamos a estudiar ahora los enemigos del reino. Los enemigos del reino. Y para empezar nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Y según el diccionario, es lo que se opone a alguien o a algo, o es contrario a ello. Eso es un enemigo, lo que se opone a algo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos escogido para hablar sobre este tema lo que dice Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 19. Vamos a leer los 3 primeros versículos y luego vamos a orar. Y a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a leer todos los versículos para poder comentarlos según la secuencia que vamos a ir explicando. Entonces, los enemigos del reino, ¿sí? Vamos a leer Mateo 11, versículos 1 al 3. La Biblia dice así, escucha con atención. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Y al oír Juan
en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabes? El reino de los cielos, uno de sus representantes, uno de sus más grandes embajadores, Juan el Bautista, dice la Biblia que estaba en la cárcel. Entonces había una oposición por los líderes políticos, por los jefes militares de aquella época, por lo que estaba haciendo Juan el Bautista, por lo que él decía, y esto originó que él se vaya a la cárcel. Entonces vemos ahí, en primer lugar, vamos a estudiar esta noche, la oposición política. Luego vamos a ver la oposición social. Hay también una oposición religiosa, hay una oposición familiar. Todo eso hay contra el reino de los cielos, mi hermano. Es fantástico esta parte de la Biblia y rogamos que el Señor Dios Todopoderoso nos guíe de principio a fin. ¿Qué tal si oramos antes de empezar? Oremos al Señor. Padre, esta noche te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, poder de lo alto, Padre. Que tú nos limpies, Señor, de toda maldad. Queremos exponer tu palabra sin ninguna perturbación. Oramos que tu poderoso Espíritu Santo descienda, Señor, sobre nosotros y nos pueda hacer entender lo que tú has preparado, Señor. Lo que tu palabra dice, Señor. Que no haya palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Palabra del Creador de los cielos y la tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos así, Señor. Amén y amén. ¿Qué es lo que ocasiona la oposición política? Recuerda, este tema es enemigo del reino. Y enemigo es todo aquel que se opone a algo o a alguien. ¿Qué ocasiona la oposición política? En primer lugar, duda en el creyente. Y releemos Mateo 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba en la cárcel. Y la pregunta que él hace nos muestra una tremenda duda sobre la realidad de lo que estaba sucediendo, sobre la personalidad y la misión del Señor Jesús. ¿En verdad era Él el Mesías? ¿Sabes? Los judíos estaban esperando pues un Mesías, uno venido del cielo, pero tipo Moisés, que sacara al pueblo judío de la represión que tenía en ese tiempo de Juan el Bautista y del Señor Jesús del pueblo romano, ¿verdad? Los romanos tenían tributarios al pueblo judío. Si bien es cierto, les permitían que hagan sus ceremonias religiosas y que no atentaban contra sus costumbres y contra su cultura, los judíos tenían que tributar a Roma. Eran esclavos económicos, esclavos políticos también. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en Judea, en toda Jerusalén en aquella época. Y aparece el Señor Jesús. Y Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y Juan el Bautista seguía en la cárcel y no estaba viendo ninguna facilidad para salir de la cárcel. Él obviamente estaba esperando que Jesús vaya y lo saque. Si era el Mesías, tenía todo el poder. ¿Sabes? Juan el Bautista entra en la cárcel antes que el Señor Jesús empiece con fuerza todo su ministerio. O sea, Juan el Bautista no sabía que los cojos estaban andando, que los ciegos estaban viendo. Él no sabía eso. Entonces, y encima él preso, él dudó pues de quién era el Mesías y manda a hacer a sus discípulos que le hagan esa pregunta al Señor Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista estaba en la cárcel? Bueno, porque era un hombre muy atrevido cuando hablaba. Él no tenía pelos en la lengua. Él no doraba la píldora a nadie. Y su carrera acabó en tragedia, ¿verdad? Hay un personaje que habla en la Biblia, Herodes Antipas, ¿no? Dice que Herodes visita en Roma a su hermano y seduce a la mujer del hermano. Cuando llega nuevamente a su lugar de destino, a Galilea,
él despide a su esposa y se casa con su cuñada. Y Juan sabía ese tema y le enrostra, le increpa a Herodes. Y Herodes, ¿qué hace? Lo manda a la cárcel. Entonces, esa fue la situación por la cual Juan el Bautista llegó a la cárcel, ¿no? Un político, un rey enojado, ¿verdad? Y que se oponía al mensaje de Juan, que le estaba diciendo, pues, le soltaba que no era lícito lo que había hecho, que se arrepienta y que arregle las cosas con su hermano y con su cuñada. Se enojó a este rey y lo metió preso. Muchos creen que la pregunta que Juan le hace a Jesús a través de sus discípulos era a causa de los discípulos mismos, ¿no? Algunos piensan que Juan quería que sus discípulos escuchen de primera mano, escuchen de Jesús qué era lo que estaba pasando, quién era él en verdad. Otros opinan que era a causa de su impaciencia, estaba preso, quería ser libre y eso no sucedía. ¿Qué pasaba con el Mesías? Pero otros consideran que era a causa de la fe y la esperanza que debe tener toda persona que está atravesando por problemas. ¿Sabes? En este tiempo de pandemia han sucedido cosas extraordinarias y cosas positivas y cosas negativas. Las cosas negativas es que cerraron los templos, ¿verdad? Hubo una ley de parte de los gobernantes que nosotros no debemos reunirnos. Entonces, la iglesia, mi hermano, la iglesia del Señor, nuestra congregación y muchas otras más, optaron por hacer caso a lo que las autoridades nos dicen, que no debemos congregarnos, ¿verdad? Sin embargo, ya se está conversando de la forma como volver a hacerlo, guardando todo el protocolo de salud. Sin embargo, no sabemos en qué va a parar esto, porque como ustedes saben, nuevamente se ha extendido la cuarentena. No sabemos cómo va a acabar esto. Sin embargo, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Y se empieza todo un dilema aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. Eso es la parte negativa, ¿verdad? Que no sabemos qué va a pasar y que ya no nos estamos congregando como antes. La parte positiva, mi hermano, es que no dejamos de congregarnos. Y lo hacemos a través de las redes sociales. Y déjame decirte algo, aunque no lo puedas creer, el reino de los cielos está creciendo. Muchas personas, mi hermano, están buscando al Señor Jesús. Las iglesias estamos utilizando esas plataformas para seguir predicando la palabra de Dios y muchas personas están conociendo a Jesús a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios que amigos, ¿verdad? Nos pueden ver en otras partes del país y hasta en el extranjero. Y esto es bueno, porque ellos están escuchando palabra de Dios. Y gracias a Dios que no nos dicen que debemos callar, simplemente que no nos debemos reunir. Pero ya hay algo que se está tejiendo, algo que se está tramando y no sabemos cómo va a terminar. Lo cierto es que el reino de los cielos no se detiene, que la iglesia no se detiene y que la palabra de Dios sigue predicándose. Sin embargo, cuando hay oposición política, esto genera duda. ¿Qué está haciendo Dios? Porque Dios no acaba con este virus y nuevamente nos venimos a reunir, ¿verdad? Genera esa duda. ¿Hasta cuánto vamos a durar con esto? Pero sin embargo, déjame decirte una cosa, mi hermano, mi amigo. Dios está en control. Dice la Biblia que ni un pelo se cae de mi cabeza sin que Él lo sepa. Ni un pelo, ni una hoja cae de un árbol sin que el Señor lo sepa. Esto es tremendo. Entonces nosotros debemos entender que cuando hay oposición política genera duda en el creyente, según lo que le sucedía a Juan el Bautista. Pero también hay un desconocimiento del creyente. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a leer desde Mateo 7 al 11. Perdón, quiero decirte algo más. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le respondió a los discípulos de Juan? Mira lo que dice la Biblia. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Tremenda respuesta que le da el Señor Jesús. O sea, frente al acento de duda de la pregunta de Judas, hay un acento de certeza, ¿verdad? De confianza en lo que el Señor Jesús le dice.
¿Qué era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Juan? Mira, Juan, se está cumpliendo la profecía que está en Malaquías, me parece. Es una profecía que está allí y donde le dice que los cojos están andando, que los ciegos están viendo. Y el Señor Jesús esta noche te dice a ti, escucha lo que tengo que decirte. Él dice, mira lo que puedo hacer por ti. Mira lo que puedo hacer por ti. Si tú estás agobiado con el COVID, déjame decirte que el Señor Jesús puede ayudarte en este tiempo. Si tú no tienes un trabajo, déjame decirte que el Señor Jesús puede proveer tus necesidades en este tiempo. Cualquiera que sea tu situación, el Señor Jesús lo puede hacer. Porque Él dice a través de esta parte de la Biblia, mira lo que puedo hacer por ti, porque ya lo hice por otros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús ya lo hizo por otros, mis hermanos. Entonces nosotros debemos tener confianza que el Señor Jesús está en control de todas las cosas. Por más oposición que haya, por más problemas que tengamos para reunirnos, el Señor Jesús está en control. Entonces, en primer punto, la oposición política genera duda en el creyente. Segundo punto, genera desconocimiento del creyente. Hay muchas personas que no pueden identificar un creyente. Mira lo que dice Mateo 7, capítulo 11, del 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Recuerda que Juan el Bautista predicaba en el desierto. ¿Qué salisteis a ver?, les preguntaba Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. La profecía de Malaquías 3:1. ¿Sabes? La gente no reconoció a Juan el Bautista como el profeta había escrito en su palabra en el Antiguo Testamento. La Biblia ya hablaba en el Antiguo Testamento de que un día iba a venir una persona que iba a anunciar la llegada del Señor Jesús. Y el Señor Jesús empieza a hablar sobre la apariencia de Juan a la persona y se le pregunta: ¿qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Verdad? En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo: ¿ustedes salieron a ver una persona común y corriente? ¿Qué salieron a ver? ¿Alguien que estaba cubierto de ropas elegantes? Esas personas están en los palacios, en los reyes. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Pues sí, le dice el Señor Jesús. Un profeta. Juan fue el más grande profeta de todos los tiempos. Definitivamente podemos ver y entender que el Señor Jesús estaba haciendo de Juan un reconocimiento, maravilloso reconocimiento, y que él era aquella persona que estaba reconocida en la palabra como el que le iba a anteceder a él. Yo te pregunto, ¿tú ahora reconoces a un creyente? ¿Sabes por qué no se reconoce a un creyente? Por la desconfianza que hay. A veces escuchas gente predicando la palabra, sin embargo, encontramos una tremenda oposición. ¿Cuál es la más grande oposición que tiene la iglesia? Ahora, que siempre me lo dicen a mí, es el tema de diezmos. ¿Verdad? La gente juzga por el tema de diezmos. Déjame decirte una cosa. La iglesia del Señor no busca tu dinero. No necesita tu dinero. Esa es la verdad. El hecho de que las personas diezmen es porque el Señor carga su corazón. Porque con el diezmo se utiliza para que el reino de los cielos sea extendido a través de las misiones y cosas parecidas. Ahora, por ejemplo, a través de la ayuda social que se hace. El reino de los cielos, mi hermano, no necesita tu dinero. No necesita. Pero si Dios carga tu corazón en que tú quieres diezmar, quieres ofrendar, en buena hora. En buena hora. ¿Y por qué la gente desconoce o desconfía de los creyentes? Porque hay muchas personas que se están aprovechando
pero ya estamos viniendo, estamos diciendo ya desde hace varios temas de que el ser un cristiano no es una plataforma para convertirse en un millonario, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta eso y considerar que el Señor Jesús necesita personas que lo amen a Él verdaderamente y que reconozcan, ¿no?, con su vida, personas que con su vida reconozcan que en verdad son dignos del reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor Jesús les habla de Juan, Él les recuerda la profecía de Malaquías 4:5, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y que los judíos, mis hermanos, tenían claro la creencia fija de que antes que viniera el Mesías, volvería Elías para anunciar su llegada. Pero cuando vino Juan el Bautista, que era muy similar a Elías por la forma como se vestía, ellos no lo reconocieron. Hasta el día de hoy, los judíos siguen esperando la llegada de ese Elías y la llegada del Mesías. Es tanto así que cuando una familia judía celebra la Pascua, escucha bien, dejan un asiento vacante para Elías. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que él, Juan, era ese Elías. Maravilloso tributo que dedicó Jesús a Juan. Sin embargo, el pueblo y sus autoridades judías nunca lo reconocieron. Tal es así que en Mateo 14:10 vas a leer, escucha: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Herodes decapitó a Juan. Así, en la actualidad hay cosas similares así contra los creyentes. Jesús también dijo de Juan que Juan era el más pequeño en el reino. Leemos la Biblia. ¿Qué más dijo? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué el Señor Jesús dice estas cosas? Porque, ¿sabes? Nosotros somos privilegiados, mi hermano. Hay algo que Juan no conoció. Juan no conoció los milagros de Jesús. Él no los vio. Él estaba preso, ¿verdad? Porque desde el año que Jesús empieza su ministerio, que es el año de preparación, ¿sí?, para cuando Él empieza y es popular, que es ya el año de popularidad, ese año de popularidad, cuando Jesús es conocido, Juan ya estaba preso. Él no vio nada, ni menos vio la cruz de Jesús. Juan conocía de la santidad de Dios, de eso sí sabía, pero Juan nunca conoció del amor de Dios. Y tú y yo conocemos del amor de Dios, porque conocemos que Cristo dio su vida por nosotros. Porque conocemos que Dios amó de tal manera al mundo que envió a Cristo a morir por nosotros. Entonces nosotros conocemos del amor de Dios. Juan no conoció la cruz de Cristo, mi hermano. Es por eso que una persona del Nuevo Testamento es mayor que Juan el Bautista, porque conocemos del amor de Dios. A eso se refiere esta parte que cuando el Señor dice: el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces estamos viendo pues que los enemigos del reino son los que se oponen al reino de los cielos, ¿verdad? Y que generan duda en el creyente, que genera un desconocimiento del creyente, pero también genera violencia contra el creyente. Mateo 11, 12, 15. Leamos. Mateo 11, del 12 al 15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Se refiere a la persecución que hay contra la iglesia. Siempre habrá personas políticas y o líderes que querrán destruir todo lo que se refiere al reino de los cielos. Puede ser con autos de violencia, con autos violentos de represión o con leyes que atenten con lo establecido por Dios, ¿verdad? No solamente hay que decapitar a los cristianos como se hace en los países musulmanes, y todos lo sabemos a través de las redes sociales. A los cristianos los están matando, mi hermano. Había una estadística que no la recuerdo ahora, pero son
un buen número que son muertos diarios en los países musulmanes, cristianos, porque profesan la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, en esos países no se puede hacer eso, ¿verdad? Porque ahí la religión es otra, la creencia es otra, y matan a los cristianos, ¿verdad? Pero aquí en nuestros medios, aquí en Perú no sucede esto, ni en América Latina, pero se está dando una suerte de normas, de leyes, ¿verdad?, que atentan contra lo establecido por Dios en su palabra. Y eso es persecución política. Eso es oposición política al reino de los cielos. Por último, la oposición política trae una acentuada perversidad en el mundo. Y esto es tremendo, mi hermano. Mateo 11, 16 al 19. Leemos juntos. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué tremendo. El Señor en esta parte de la Biblia se entristece ante la forma como actuaron los judíos y los compara como unos chicos que están en una plaza donde hay dos grupos, y un grupo le dice al otro: mira, yo te estoy tocando flauta y te estoy invitando para hacer una fiesta aquí en el parque, y tú dices: no quiero cosas alegres. Entonces te digo: ¿sabes qué? Te voy a tocar música de entierro, pues, ¿no? Pero venga a compartir conmigo. Y dices: tampoco quiero saber nada de cosas tristes. O sea, ni lo uno ni lo otro. Vemos acá un tremendo espíritu de contradicción. Sí. No aceptaron a Juan el Bautista, que vivía en el desierto, que hacía ayunos, que comía solamente miel, que se abstenía de estar con la sociedad. ¿Qué dijeron de él? Este tipo está loco. Este tipo está loco. Y del Señor Jesús, que era muy sociable, que participaba en las fiestas, en las bodas de Caná, que compartía las tristezas de las personas, porque les ayudaba en sus necesidades. Y decía: ¿quién es? Se reúne con pecadores, se reúne en fiestas, no se pierde una, toma vino. ¿Quién es este hombre? Es un comilón, es un bebedor. O sea, ni a Juan el Bautista ni al Señor Jesús. Como decimos nosotros en nuestro medio: ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. No querían nada. ¿Sabes? Hay perversidad en el mundo. La situación no ha cambiado. Es que qué lindo que hubiera ayuda por parte de los gobiernos a que se leyera la Biblia en los colegios, que se orara. Pero todo eso se ha perdido. Ahora hay libertad de culto. Si tú quieres creer, crees, si no, no. Es tremendo. Así está nuestra sociedad ahora. La constitución de nuestro Perú es así: libertad de culto. Nadie te puede obligar a que tú profeses una religión. Criticaron a Jesús y lo mismo hicieron con Juan, ¿sabes? Y lo mismo hacen con la iglesia hasta ahora. Critican. Y siempre se agarran ese tema, ese bendito tema de los diezmos. Por ahí no critican más. Es que, como yo digo, hay personas que no están haciendo bien en este tema, ¿verdad? Hay gente que se está aprovechando. Y eso está mal. Pero, ¿sabes? Dejemos que Dios lo juzgue. Y ahora demos gracias por cada persona, por cada iglesia, por cada congregación que pueda llevar a la gente al Señor. Demos gracias por ellos. No juzguemos, aunque ellos no tengan nuestros métodos, aunque ellos no tengan nuestras enseñanzas, pero si están llevando a las personas a la presencia de Dios, demos gracias, demos gloria a Dios. ¿Y cuál es tu situación, amigo? ¿Tú estás oponiéndote al reino de los cielos establecido aquí en la tierra? ¿O quieres unirte a Él? Mi invitación es que tú seas parte del reino de los cielos. Y para eso estamos utilizando esta plataforma virtual, para comunicarte lo que ha sucedido con el reino de los cielos según la palabra de Dios y lo que está sucediendo con el reino de los cielos en la actualidad. La Biblia y las noticias, ¿verdad?, van de la mano. Y podemos comparar que todo lo que la Biblia habla
ya ha sucedido y sigue sucediendo por la realidad que tenemos. Vemos cómo la gente está desobedeciendo a las autoridades y la pandemia se está extendiendo, el virus se está propagando. Sin embargo, la iglesia quiere ser fiel a lo que las autoridades mandan, ¿verdad? Y estamos obedeciendo a lo que ellos dicen. Pero gracias a Dios que Él nos permite utilizar esta plataforma para comunicar sobre el reino de los cielos. Mi invitación es, mi hermano, que tú no te opongas al reino de los cielos. Que creas en Dios Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo, y que Él murió por tus pecados, por mis pecados, y que resucitó para darnos vida eterna. ¿Lo crees? Si tú lo crees, eres salvo. Si no lo crees, déjame orar por ti. Padre Dios, esta noche te doy gracias, Señor. Qué bueno es saber que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que Él nos está invitando todos los días a ser parte del reino de los cielos. Yo te ruego, Señor, que si alguien que está escuchando, quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, solamente que ore de esta forma, que diga así: Señor Jesús, esta noche yo te entrego mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Te abro mi corazón para que tú ingreses a morar en él. Perdóname todos mis pecados. Límpiame de toda maldad y regálame la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos así, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, déjame decirte que el Señor Jesús ya vive en ti y tú eres un miembro del reino de los cielos. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar la preciosa palabra de nuestro Señor a través de nuestro pastor, así que ahora debemos de orar por nuestros diezmos u ofrendas. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y decimos en señal de agradecimiento: Padre, esta noche, Señor, viene tu pueblo agradecido, Padre, agradecido por todo lo que tú has provisto en nuestras mesas, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor con el cual nos cuidas, con el cual nos guardas, Padre. Cada una de nuestras necesidades, Señor, las tienes pendientes, bendito Dios. Gracias por tu misericordia para con este pueblo, Padre. Quisiéramos así orar por el resto, Señor, que tú tengas misericordia también por ellos. Cuida de tu iglesia, Señor, aquí en el mundo. Y oramos, Señor, también por aquellos que administran lo que es tuyo, Padre, para que lo hagan con tu propósito, con tus planes, para la extensión, Señor, de tu reino. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Hermanos, si está en tu corazón ofrendar o diezmar, aquí aparece la cuenta en la pantalla donde debes de ir. Como ya sabemos, nuestros anuncios empiezan desde mañana lunes. Tenemos Academia Bíblica a las 8 de la noche a través del Zoom. Así que estemos atentos al link. Hemos terminado ya la semana pasada un libro descubriendo nuestros dones espirituales y vamos a empezar con el estudio de un nuevo curso que se llama Mi compromiso con Cristo y con su iglesia. Así que están todos invitados a inscribirse a este curso. Otro de los anuncios son los devocionales que se transmiten a las 8 de la noche a través de esta página desde el día martes hasta el sábado. No olvidar de estar asistiendo virtualmente a sus células. Están los niños, los jóvenes, los preadolescentes, los adultos, en familia como son los hermanos de Buenos Aires. Así que hay que estar pendiente de nuestros grupos celulares. No olvidemos nuestro tiempo de oración que tenemos los viernes vía Zoom. Hay que estar pendientes al link. Y también tenemos nosotros en nuestro mes de aniversario. Asimba cumple 12 años. La obra de Dios aquí en Vista Alegre tiene 12 años ya. Así que hay que estar viendo las cosas que tengamos que hacer por nuestro aniversario. Están todos invitados a participar en ellos. No olvidar que el domingo que viene tenemos Santa Cena.
Prepara tu corazón y tu mesa para este tiempo precioso de adoración a nuestro Señor. Bueno, y ahora vamos a alabar al Señor. Si elijo libertad
Hermanos, hemos llegado ya a la parte final de nuestra celebración. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado también nuestros anuncios, estar atentos, los horarios, para siempre buscar de Dios. Ahora vamos a orar para poder despedirnos. Señor Padre Celestial, te damos las gracias por permitir que este culto haya finalizado, Padre, con bien y que nosotros nos vayamos llenos de tu palabra. Te pido que nos cuides durante esta semana y el otro domingo volvamos a entrar, Padre, para volver a festejarte a ti. Cuídanos y bendícenos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el otro domingo.